Vamos a partir ¿Tengo una química pregunta? orgánica. ¿Ah? ¿Este PPT está en la página? Ah, no, todavía no está en la página que estuve corriendo, lo voy a subir ahora, pero igual le faltan algunas cosas, entonces seguramente después lo tengo que volver a subir, ¿ya? Espérenme. Se lo voy a mandar por WhatsApp mejor, ¿ya? Más rápido. Y después cuando ya esté actualizado el PowerPoint, que lo vamos a hacer en clases, se lo subo. ¿Sí? Ya. Bueno, vamos a ver química orgánica porque la próxima semana yo no voy a poderles hacer clases, entonces les voy a dejar, seguramente va a venir otra profe, y si no, van a tener que hacer un control o un test para ver cómo vamos con la otra materia, ¿ya? Y después, cuando tengamos tiempo, repasar lo que hemos visto, ¿ya? Como para saber qué es lo que más le está costando para reforzarlo, ¿ya? Por ahora entonces vemos química orgánica, ¿ya? ¿Alguien se acuerda de algo de química orgánica? ¿Qué es la química orgánica? ¿Algo? Aquí, micrófono abierto, chat, cualquier cosa. ¿Se Nunca acuerdan? lo, ¿Ah? nunca lo pasé. O tuve ¿No? el tiempo de pasarlo. No. Chuta. ¿Son los ¿Ya? compuestos que tienen carbono? Perfecto. La química orgánica es la química del carbono. Ahí vamos a ver más adelante. Es la química del carbono. ¿Ya? Tiene que ver con el carbono. Muy bien, Lucas. La química orgánica es la química del carbono. ¿Ya? Es fundamental. ¿Qué es química orgánica? ¿Qué es la orgánica? Todo es casi orgánico. Nuestro cuerpo forma parte de la química orgánica. El vinagre, si queremos hacer una preparación con vinagre, el vinagre es un elemento, un compuesto orgánico. El alcohol, cualquier tipo de preparación alcohólica también es orgánico. El grafito es orgánico. La glucosa también es orgánica. Casi todo lo que es orgánico, ¿ya? Todas las proteínas o muchas proteínas, todas estas son orgánicas, ¿ya? Entonces, es muy importante saber y entender la química orgánica, ¿ya? Si no lo han visto, va entonces a poner harta atención y hacer preguntas, ¿ya? Bueno, entonces vamos. La química, ¿qué es la química orgánica? Es el área de la química encargada del estudio de los compuestos con carbono. Por eso yo les digo que es como la química del carbono, porque estudia todo lo que tiene que ver con el carbono, ¿sí? Dice, estos son muy comunes e importantes en la vida cotidiana, ya que lo usamos constantemente, muchas veces sin darnos cuenta, ¿sí? ¿Sabían que el vinagre, por ejemplo, era un compuesto orgánico? No, no lo sabía. No lo sabían. Hay muchos más. El alcohol es un compuesto orgánico. La acetona que uno usa también es un compuesto orgánico. Todos son compuestos orgánicos. Entonces nosotros, para poder saber qué estamos usando, necesitamos saber cómo está compuesto químicamente, ¿ya? Y cómo poder obtener más de este producto, ¿sí? Entonces, bueno, aquí hay una típica representación de lo que uno ve en química orgánica, que son como puros palitos y C y H y numeritos. Ahí vamos a ver por qué es así, ¿ya? Entonces, esta es la química del carbono. Entonces, como es la química del carbono, vamos a repasar el carbono. El carbono, ¿se acuerdan que lo habíamos visto? Es un elemento químico, ¿ya? Lo encontramos en la tabla periódica en Z6, ¿sí? El carbono posee, como aquí, si vemos la tabla periódica así agrandada, tiene un número atómico 6 y un número másico 12, ¿sí? ¿Qué quiere decir que sea número atómico 6? Es que tiene 6 protones, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? Eran 6 protones, es el número atómico, y si estamos en un átomo neutro, tenemos 6 electrones, ¿sí? Entonces tiene 6 protones, 6 electrones. Y como es número másico 12, tiene
6 neutrones, ¿ya? Es como todos 6, ¿ya? Como tiene una... Estoy grabando, sí. Como tiene 6 electrones, cuando está neutro, que es lo que estábamos viendo, podemos realizar su configuración electrónica, ¿sí? Esta es su configuración electrónica. 1s2, 2s2, 2p2, ¿ya? Y bueno, y podemos también poderlos observar en la tabla periódica. ¿Dónde lo podemos encontrar? Podemos ver lo que se encuentra en el centro de los elementos representativos, ¿ya? Acuérdense que estos son los elementos representativos, son estos, ¿sí? Hidrógeno también. Son los gases nobles, entonces no cuenta como elementos representativos, ¿eh? ¿Ya? Entonces, se encuentra en el centro, si se fijan, está aquí, al centro. Tiene 3 para acá y 3 elementos para acá. Y él está ahí en el medio, ¿ya? Eso sí, muy importante que lo sepan, él está en el medio, ¿sí? ¿Qué significa que esté en el medio? Que es muy importante. ¿Se acuerdan que los átomos, cuando vimos enlaces químicos, veíamos que los átomos se unían, se enlazaban para poder ser más estables y llegar a la configuración de los gases nobles? Unos se unían, otros daban electrones, otros recibían electrones, otros compartían electrones, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Sí. ¿Sí? Ya. Entonces, por ejemplo, aquí el litio necesitaba donar un electrón, ¿sí? Y el flúor necesitaba ganar un electrón. Entonces, el litio le pasaba un electrón al flúor, el flúor quedaba con carga negativa, el litio con carga positiva, y ambos eran felices porque llegaban a la configuración electrónica del neo. O sea, dependiendo del litio del... ¿Ya? Eran felices. Pero después vemos, no sé, el berilio con el oxígeno, este necesitaba 2 electrones, y este necesita deshacerse de 2 electrones. Le están sobrando, ¿ya? Lo mismo para aquí el boro y el nitrógeno. El nitrógeno necesita de 3 electrones, ¿ya? Y este necesita deshacerse de 3 electrones, ¿sí? Y el carbono está en el medio. El carbono necesita o que le den 4 electrones o que se vayan 4 electrones, ¿sí? Pero sea eso como sea, si se fijan acá, antes todos tenían pareja, el flúor con el litio, el berilio con el oxígeno, el nitrógeno con el boro, pero el carbono está solito, ¿ya? Entonces, ¿qué hace el carbono? Porque nadie quiere combinar con él, porque ya tienen como parejas perfectas, por decirlo así. El carbono se enlaza consigo mismo. Y eso es algo fundamental que genera el carbono, ¿ya? Para buscar la estabilidad, alcanzar la estabilidad de un gas noble, el carbono, más que dar electrones o recibir electrones, él va a compartir electrones, ¿ya? Va a compartirlos. Así va a poder crear enlaces y poder estar estando más estable, ¿ya? Entonces, el carbono va a ser mucho más estable cuando está enlazado con 4 enlaces, ¿ya? Porque imagínense, si para sacar un electrón es bastante relativamente fácil sacar un electrón o recibir un electrón, ¿ya? Sacar 2 electrones o recibir 2 electrones es mucho más difícil, porque necesita que en el orbital tenga los 2 espacios justos para recibir los electrones, ¿ya? Y que el otro átomo que los vaya a dar tenga justo la posibilidad de darlo. Entonces es mucho más difícil. Para dar o recibir 3 electrones va a ser 1000 veces más difícil, y para hacer 4, imagínense, ya es como imposible, ¿ya? Entonces lo que hace el carbono para poder alcanzar la estabilidad de un gas noble va a enlazarse con 4 enlaces, ¿sí? Entonces, si se fijan, aquí podemos ver, el carbono tenía
configuración electrónica, un S2, 2S2, 2P2, ¿sí? Lo que si lo hacemos como lo de las casillas, ¿sí? Va a ser algo así. Aquí tenemos 2 electrones, aquí tenemos 2 electrones, aquí tenemos 1, 2, ¿verdad? ¿Sí? Si hay dudas, por favor, me paran el tiro, ¿ya? Porque esto es como la base para poder entender todo lo que sigue. Ya. Entonces tenemos aquí los electrones del carbono. Si quieren formar enlaces, para formar enlaces, lo que uno hacía era compartir en la misma casilla un orbital con el orbital del otro átomo, ¿ya? Por ejemplo, aquí yo puse un átomo, el carbono es negro, vamos a poner un átomo cualquiera es rojo, un elemento cualquiera va a ser rojo, entonces va a compartir. Así, aquí se forma un enlace, ¿ya? Entonces aquí puede formar un enlace, forma otro enlace. Pero ¿qué pasa en estos casos? Aquí, en este orbital. Nuestro orbital podría alcanzar 2 electrones, pero estos, si se fijan, vienen de un mismo átomo que no es el carbono. Entonces no se va a poder formar el enlace. Entonces esos electrones van a poder estar ahí, ¿ya? Entonces, ¿qué hace? El carbono va a dar un salto electrónico, que es lo que se dice. Es que este electrón que está aquí, que me está estorbando, va a saltar acá, va a pasar aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer? Le va a caer un electrón de otro átomo aquí y otro electrón acá. Entonces así va a poder formar los 4 enlaces, ¿sí? Va a formar uno acá, uno acá, uno acá y uno acá, ¿ya? Eso es lo que va a hacer. Y eso es lo que se llama salto electrónico, ¿ya? Es el movimiento del electrón del carbón del 2s, este que está acá, salta al que está acá, ¿ya? Lo voy a dejar como ahí. Este va a saltar aquí, ¿ya? Entonces así, ahora, con ese salto electrónico, el carbono ya está como preparado para formar los 4 enlaces y poder así alcanzar la estabilidad, ¿ya? ¿Dudas con esto? ¿Dudas? ¿No? No. ¿Van entendiendo? ¿Sí? ¿Todo? Todo bien, ya, genial. Entonces, el carbono hace un salto electrónico para poder finalmente generar esto y poder enlazarse, ¿ya? Haciendo este salto electrónico se dice que el carbono es tretavalente, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que ahora tiene la capacidad de formar los 4 enlaces, ¿ya? Cuando este electrón salta acá, va a modificar los orbitales, porque si se fijan, va a aparecer un electrón del orbital S, va a llegar a un orbital P. Los orbitales tienen distintas formas, ¿ya? Recuerda que yo decía que el orbital S tenía la forma de una esfera, el P son como unos pétalos, ¿sí? Y cada de estos tiene un pétalo, no sé, este para allá, este así, el otro así, por ejemplo. Entonces, va a llegar a otra parte, ese electrón. Entonces, ¿qué hacen? Los ponen, imagínense, ponen como en una juguera todos estos orbitales, el orbital S, el orbital P, lo ponen como todo esto en una juguera y hacen una hibridación, ¿ya? Los orbitales híbridos son como todo el orbital S, el orbital y los 3 orbitales P mezclados, ¿ya? Entonces sí, los electrones van a poder ponerse así de esta forma, ¿sí? Esta es la hibridación. Nosotros ya habíamos visto hibridación cuando vimos geometría molecular. Vamos a volver a repasarla para que nos vayamos acordando, ¿ya? Entonces la hibridación va a ser como una mezcla entre los orbitales.
para así poder que el electrón salte al otro orbital y poder formar los 4 enlaces. ¿Ya? Bueno, tenemos la hibridación, todavía no las vamos a ver probablemente tal, porque vamos a ver primero los enlaces que se pueden formar. ¿Ya? Tenemos dos tipos de enlaces. Tenemos los enlaces sigma y los enlaces pi. Los enlaces sigma pueden formarse entre dos orbitales s, ¿ya? Pueden formarse en dos orbitales híbridos, forman así, o entre un orbital híbrido y un orbital s, ¿ya? Así queda el enlace sigma, ¿sí? Todos los enlaces tienen por lo menos un enlace sigma, todos, ¿ya? Si son enlaces simples, solamente es un enlace, ese enlace es sigma. Si tienes dos enlaces, uno de esos dos por lo menos es sigma, ¿sí? Y el enlace pi están formados por dos orbitales p, ¿ya? ¿Y qué hacen estos dos orbitales? Se juntan como por acá arriba y por acá abajo, ¿sí? Como que se forman como una nube electrónica, ¿ya? Y estos enlaces pi se aparecen cuando tenemos enlaces saturados, o sea, insaturados, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo tengo un doble enlace, sé que va a ser uno sigma y el otro va a ser pi, ¿ya? Cuando yo tengo tres enlaces, voy a tener un sigma y los otros dos van a ser pi. Cuando tengo un enlace, solamente va a ser sigma, no va a haber un enlace pi, ¿ya? Eso es lo importante. Esos son los tipos de enlaces, ¿ya? Entonces ahora, sabiendo eso, vamos a ver las hibridaciones. Primero vamos a recordar un poco cómo se formaban cómo era la forma de los orbitales. Teníamos la forma del orbital S, que era así una esfera, ¿ya? Teníamos el orbital P, que son todos estos, pero teníamos en tres posiciones, ¿ya? Teníamos en tres orientaciones, por decirlo. En el eje X, en el eje Y y en el eje Z, ¿ya? Si se fijan, es la misma forma, ¿ya? Pero están en distintas orientaciones, ¿ya? Uno está derechito, el otro está acostado y el otro está como ladeado, ¿sí? El orbital P tiene esta forma, y así se va, pero todos estos son P, ¿ya? Este es PX, este es PY y este es PZ, pero son todos P, ¿ya? Entonces vamos a la hibridación. Yo les decía, en la hibridación tenemos estos enlaces, ¿y qué hacen? Se mete todo en una juguera y aparecen nuevos orbitales como mezclados, ¿ya? Entonces tenemos tres posibles hibridaciones. Tenemos la hibridación sp3, que ¿qué aparece? Es un orbital S con tres orbitales P. Estos cuatro orbitales se mezclan en la juguera, por decirlo, y que aparecen estos cuatro orbitales, ¿ya? Que son los llamados sp3. Entonces tengo un sp3, otro sp3, sp3, me salen tres orbitales iguales, ¿sí? Este tipo de orbitales clásicos en enlaces simples, ¿ya? Y tiene cómo se van a cómo se van a formar sus enlaces geométricamente, es como en forma de tetraedros, ¿ya? Eso no creo que sea necesario que se lo aprendan, pero para que sepan, ¿ya? Esa es la hibridación sp3. Yo después les voy a dar una técnica para saber cuál es la hibridación de cada carbono, cada átomo, que les va a resultar más fácil, ¿ya? Bueno, luego tenemos la hibridación sp2. ¿Qué hace aquí? Como bien dice su nombre, se combina un orbital s, que es este, con dos orbitales p, ¿ya? Entonces solamente se van a mezclar estos tres. ¿Qué van a hacer? Van a aparecer un sp2, dos sp2 y tres sp2, y me va a quedar un p, ¿ya? Un p libre. Entonces, este p va a poder formar enlaces pi,
¿Ya? Todos los otros forman enlaces sigma. ¿Ya? ¿Dudas? ¿No? Ya, vamos a hacer el último de la hibridación, que es la hibridación sp. Como dice su nombre, se mezcla un orbital s con un orbital p. Aquí está el orbital s, aquí hay un orbital p, estos se van a mezclar y van a salir un sp, dos sp, ¿ya? Me van a sobrar dos enlaces pi, o sea, enlaces orbitales p que pueden formar enlaces pi, ¿ya? Estas son las tres hibridaciones que vamos a ver, ¿sí? ¿Dudas con las hibridaciones? ¿No? Ya, ¿todo claro? Genial. Ya, entonces esas son las hibridaciones, ¿ya? Y bueno, aquí vamos a hacer un ejercicio, una pregunta. Dice, considera la siguiente estructura de Lewis para un compuesto orgánico. Mire, compuesto orgánico. ¿Por qué orgánico? Porque tiene carbonos, ¿ya? De acuerdo al análisis de los átomos numerados, se concluye que sus respectivas hibridaciones son el carbono 1, vamos a poner aquí este carbono 1, ¿ya? ¿Cuál va a ser la hibridación? Yo les voy a dar una técnica. Vamos a ver que la hibridación yo voy a contar o sus enlaces o sus pares de electrones libres van a contar. ¿Y cómo yo voy a ir contando? Voy a poner S, voy a agregar P1, P2, P3. Y así voy a poder contar. Vamos a hacer un ejemplo y le va a quedar mucho más claro. El carbono 1, ¿cuál va a ser mi hibridación? Si ya la saben, escriban en el chat para saber que... Entonces, voy a contar los enlaces o pares de electrones libres. Aquí tengo un enlace, entonces aquí tengo un S, ¿ya? Aquí carbono y hidrógeno tengo otro, entonces se va a hacer P1, carbono, carbono, P2, y aquí P3. Entonces la hibridación de ese carbono va a ser sp3, ¿ya? Entonces el carbono 1 va a ser sp3. ¿Dudas? ¿Cómo lo hice? ¿No? Ya. Vamos entonces ahora al carbono 2. Ya, ahora ustedes me dicen, ¿cuál va a ser la hibridación de ese carbono? ¿Cuál creen que va a ser? ¿SP1, SP2 o SP3? SP2. SP2, ¿ya? ¿Alguien más se atreve con alguna hibridación? Ya, vamos a ver. Entonces, aquí tenemos un enlace, entonces va a ser S. Aquí tenemos otro enlace, va a ser P. Y aquí tenemos otro enlace. Este enlace es doble, pero va a ser, siempre va a ser un enlace, independientemente sea doble, triple o simple, es un enlace, ¿ya? Entonces va a ser sp2. ¿Tengo electrones libres? No tengo, porque el carbono solamente puede formar 4 enlaces, ¿ya? Y no le sobra ningún electrón. Entonces, no tengo electrones libres. Entonces, la hibridación del carbono 2 es, como dijeron bien, es sp2, ¿ya? ¿Dudas? ¿No? Ya.
Ya, muy genial. Entonces ahora vamos a ver el último, que no es un carbón, es un oxígeno. ¿Cuál va a ser la hibridación de este? ¿Cuál va a ser? SP3. SP3. Muy bien. Ahí vamos a ver por qué SP3. Tiene aquí un enlace S. Tiene otro enlace P. Pero acuérdense, nosotros contamos por enlace y por pares de electrones libres. Y aquí como tiene dos pares de electrones libres, esos puntitos son electrones, como tienen dos pares, son 4, podemos poner aquí SP2 y aquí SP3. Entonces, el oxígeno 2, 3, va a ser igual a SP3. ¿Sí? Entonces ahí nuestra respuesta correcta va a ser la A. ¿Dudas con el ejercicio? ¿No? Lo último, ya. Nosotros vamos a contar el enlace, vamos a contar dentro de nuestra cuenta, vamos a cortar por enlaces y por pares de electrones libres. Si nos fijamos aquí, tengo un enlace S, otro enlace P. Aquí tengo un par de electrones, esos puntos son los electrones. Entonces este es P2, este es S, SP1, y aquí SP3. Entonces mi hibridación al final va a ser SP3. ¿Ya? Eso es. ¿Te quedó claro, Adri? Ya, genial. Ya. Entonces vamos con la otra pregunta. Ahora vamos a ver los enlaces sigma y los enlaces pi. Ahora dice, considerando la siguiente estructura de Lewis para un compuesto equivalente, analizando los enlaces presentes se concluye que la única opción correcta debe ser, ya, ¿cuánto enlace sigma hay entre carbonos? ¿Cuántos enlaces pi hay entre carbonos? ¿Cuántos enlaces sigma hay carbono-hidrógeno? Y enlace sigma carbono-cloro. ¿Ya? Entonces vamos a ver. ¿Se acuerdan que si teníamos un enlace, este sí o sí va a ser sigma? Si tenemos dos enlaces, uno va a ser sigma, el otro va a ser pi. Y si tenemos tres enlaces, uno va a ser sigma y los otros dos van a ser pi. ¿Sí? Entonces vamos primero a contar el enlace entre carbonos. Entre carbonos. ¿Ya? ¿Cuántos vamos a tener? Si fijan, aquí hay un carbono, aquí hay otro carbono, entonces aquí va a haber un enlace sigma. Entonces va a haber aquí un enlace carbono-carbono sigma. ¿Sí? Después, aquí hay un carbono, aquí hay otro carbono, este también va a ser sigma. ¿Sí? Aquí también, carbono-carbono, otro sigma, carbono-carbono, otro sigma, y carbono-carbono, otro sigma. Entonces, ¿cuántos enlaces sigma vamos a tener? Vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5. Enlaces sigma entre carbonos, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí hay un carbono, aquí hay un carbono, 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 carbono. Vamos a tener 5 enlaces sigma. Entonces, esto los eliminamos. Quedan 5. ¿Ya? Ahora va a ser enlaces pi entre carbonos. Si yo tenía aquí enlace sigma, el resto que me va a sobrar van a ser enlaces pi. Entonces esto va a ser 2pi, pi, pi. Aquí es un enlace simple, entonces no tengo enlaces pi, ¿ya? Solamente voy a tener un enlace sigma. Aquí hay uno doble, entonces voy a tener un enlace pi, y todos los otros van a ser este simple, entonces no tienen pi. Entonces, ¿cuántos enlaces pi voy a tener entre carbonos? 3. Muy bien, Adrián. ¿Sí? Voy a tener 3. Entonces, bueno, ya sabemos la respuesta. Vamos a seguir para saber, estamos aprendiendo ya. No nos importa mucho el tiempo aún. Vamos a borrar esto. Y ahora vamos a ver enlace sigma entre carbono e hidrógeno. Entonces vamos. Carbono e hidrógeno. Aquí hay un carbono, un hidrógeno, ahí hay un enlace. Como es 1,
tengo un sigma. Después, si se fijan, aquí hay otro carbono, otro hidrógeno, un enlace, otro sigma. Aquí hay otro hidrógeno, entonces también es un enlace nomás. Hay otro sigma. Y aquí también, ¿sí? Otro sigma, carbono, hidrógeno. Entonces, ¿cuántos enlaces sigma tenemos? 5. 5. Perfecto. ¿Ya? Y ahí está, si fijamos, está acorde. Y enlace sigma cloro, o sea, carbono, cloro. Vamos a ver. Aquí hay un cloro, aquí hay un carbono, un enlace sigma. Y hay un cloro, este mismo carbono, otro enlace sigma. Cloro, carbono, otro enlace sigma. ¿Hay más? ¿O no? No. Entonces son 3. ¿Sí? Entonces la respuesta era la 3. ¿Dudas con el ejercicio? ¿No? Ya. Vamos entonces ahora a ver la representación de los compuestos orgánicos. Y ahora esto es más química orgánica, ¿ya? Ya. Tenemos 6 formas, de hecho hay muchas más, pero 6 como las que entran, de representar los compuestos orgánicos, ¿ya? Nosotros ya habíamos visto algunas representaciones en los ejercicios anteriores, por ejemplo, habíamos visto representaciones, ahora vamos a verlo bien y cuál es su forma, ¿ya? Tenemos primero la forma desarrollada, ¿ya? Que es de este estilo, luego la forma semidesarrollada, luego la fórmula esquelética, o lineal o topológica también, la fórmula condensado molecular, que ya la habíamos visto, si se fijan, la fórmula empírica, que también la habíamos visto, ¿ya? Y la forma de esferas y varillas. Esta es nueva completamente, ¿ya? O sea, las de arriba también son nuevas, pero... ¿ya? Vamos a ver cada una, a desglosar cada una, ¿ya? Entonces vamos a ver primero la fórmula desarrollada. Aquí, yo los tenía preparados. Déjenme cambiar una cosa, para que quede más bonito. Esto es lo que me faltó agregarle al PowerPoint. Ya. Entonces, la fórmula desarrollada. ¿Qué es lo importante de la fórmula? Muestra todos, absolutamente todos los enlaces que presenta la molécula. Todos los enlaces, ¿ya? Se representa mediante esta línea, la típica, una línea, ¿ya? Todos los enlaces. ¿Cómo se forman los enlaces? Se pone el átomo, cualquier átomo sea, con el otro átomo y se une con una línea, ¿ya? Esa es la fórmula, se forman los enlaces. Entonces muestra todos los enlaces que presenta la molécula, ¿sí? Este tipo de representación es útil cuando las representaciones no aportan información suficiente, ¿ya? Respecto a la molécula o sus enlaces que queremos ver, ¿sí? En general, esto se hace cuando es la molécula muy chiquitita, pero en general esta fórmula no se usa, se utiliza más la fórmula esquelética o semidesarrollada, pero para que sepan, ¿ya? Entonces, todos los enlaces. Entonces, si tenemos aquí 2 ejemplos. El propano. El propano tiene 3 carbonos y como los carbonos, ojo bien, este es como la clásico de química orgánica que van a tener que hacer. Los carbonos, ¿cuántos enlaces formaban? ¿Cuántos enlaces le dije que formaban? 4. 4, muy bien. Entonces, ¿qué va a pasar con estos carbonos? Se están uniendo entre ellos, ¿verdad? Los voy a hacer un poquito más grueso para que se vea. Aquí los carbonos se están uniendo, ¿sí? Pero aquí, ¿qué pasa? Este carbono, con la parte verde nomás estamos viendo, solamente tiene un enlace entre esos carbonos, ¿ya? Entonces, ¿cómo se van a llenar los otros enlaces? Lo va a formar con hidrógeno, ¿ya? Entonces aquí va a formar un enlace, otro enlace, otro enlace, ¿sí? En general siempre vamos a ver que si al carbono
les faltan enlaces, van a ser siempre hidrógeno. ¿Por qué el hidrógeno? Porque es una molécula muy fácil de enlazar, porque solamente necesita un electrón para obtener su primer nivel de energía completo, ¿ya? Entonces, muy fácil. Vamos a este segundo carbono. Tiene 2 enlaces, entonces, ¿cuántos enlaces le falta por enlazar? 2, ¿verdad? Entonces se forma aquí, hidrógeno con hidrógeno, ¿sí? Y la última también le faltan 3, tiene 1 nomás, entonces hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno. ¿Ya? Entonces así se desarrolla la fórmula desarrollada. Y ahora le puse una molécula muy, muy compleja para que vean que no siempre es útil hacer esta ecuación. ¿Ya? Le puse la glucosa tiene 6 carbonos, 6 oxígenos, 12 hidrógenos. Entonces muy compleja, pero bueno, aquí la está representada. Me di el tiempo de hacerla, porque no está en internet, de hecho. ¿Ya? Entonces eso. Aquí tenemos entonces, si se fijan, cada carbono, aquí hay un carbono, aquí hay otro carbono, 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 carbono. Todos tienen 4 enlaces. No hay ninguno que no tenga 4 enlaces. Y si no tiene 4 enlaces, es porque implícitamente hay un hidrógeno ahí puesto, ¿ya? Que forma el último enlace. ¿Ya? Pero todos. Este tiene 4 enlaces. Este también tiene 4 enlaces. Ese también. Este también. Este. Y este. ¿Sí? ¿Dudas con la fórmula desarrollada? No, profe. ¿No? Ya. Ya. Vamos a empezar en la fórmula semidesarrollada. Vamos, déjenme. Uy, no borré la donde tenía las cosas. Me voy a tener que perdonar. Justo el documento que necesitaba. Ya, aquí sí. Esto es la fórmula semidesarrollada. Ya. La fórmula semidesarrollada da cuenta de todos los enlaces, a excepción de los enlaces carbono-hidrógeno. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si se fijan, vamos a tener muchos hidrógenos. En una molécula orgánica en general hay muchos carbonos y muchos hidrógenos. ¿Ya? Es lo que más hay. Podemos tener oxígeno, nitrógeno, boro, flúor, cualquier otro, pero en general va a ser carbono e hidrógeno. Muchos, en cantidad. Entonces nos vamos a ahorrar esos enlaces poniéndolo como concentrado. ¿Ya? Entonces, si se fijan, son las mismas moléculas, pero vamos a expresarlas de otra forma. Vamos a poner aquí, entonces va a ser un carbono, ¿verdad? Otro carbono, otro carbono. Y vamos a poner los hidrógenos, ¿se acuerdan que estos hidrogenantes eran así? Los vamos a poner todos y vamos a poner así como condensado acá. ¿Ya? Pero ojo, por favor, tengan mucho cuidado con esto, no se vayan a equivocar. Cuando yo hago este enlace entre carbono H2CH3, este enlace se forma entre carbonos, ¿ya? No entre los hidrógenos, entre los carbonos, ¿sí? Los hidrógenos se ponen al lado para como ayudar un poquito, pero siempre es entre carbonos, ¿ya? Y eso, entonces este va a ser hidrógeno 2, porque este ya tiene 2 enlaces, le faltan 2 hidrógenos, entonces H2, y este 3 porque le falta 1, 2, 3. Entonces es 3. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Ya? Aquí lo mismo hice. Puse el carbono, 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 y le puse, por ejemplo, este tiene un enlace entre carbono, un enlace entre oxígeno, y como aquí tiene 2 enlaces, sé que va a faltarle 2 hidrógenos para formar los 4 enlaces. Entonces le pongo el H2, ¿ya?
Aquí, este carbono tiene 3 enlaces, entonces sé que le falta un hidrógeno. Entonces le pongo el H, ¿ya? Porque le falta 1 para completar los 4. ¿Ya? Lo mismo pasa con este carbono, con este también y este también, ¿sí? Tiene 3 enlaces, me falta 1, le pongo el hidrógeno. Que no es que le ponga así juntos, sino que también aquí hay un enlace, pero se omite porque si no vamos a tener muchos enlaces puestos. ¿Ya? Y Adrián dice, cuesta un poco, no es complicado, cuesta entenderlo al principio, pero una vez que lo entienden va a ser mucho más fácil, ¿ya? Imaginen, si le cuesta imaginárselo así, pongan los enlaces como la fórmula desarrollada. Se van a demorar más tiempo, pero van a tener todos los enlaces, ¿ya? Entonces, esta es la fórmula semidesarrollada. ¿Dudas con esta fórmula? ¿Dudas? ¿Todo claro, profe? ¿Todo claro? Ya, genial. Ya. Vamos a la fórmula esquelética lineal o topológica. Esta es la que en general a muchos les cuesta entender, ¿ya? Es fácil una vez que uno lo entiende, pero en general cuesta al inicio entender. Así que atentos y me hacen preguntas, ¿ya? Me paran si no entienden, por favor. Ya. Vamos. En este tipo de representación se representan solo los enlaces carbono-carbono o carbono heteroátomo, perdón. ¿Qué es un heteroátomo? Un heteroátomo son átomos distintos al carbono o el hidrógeno, ¿ya? O sea, puede ser un oxígeno, un nitrógeno, un boro, un flúor, cualquier cosa, ¿ya? ¿Y qué se hace? Los enlaces se representan mediante barras, ¿ya? Y aquí los vértices son carbonos, ¿sí? Entonces, aquí hay un vértice, o final de línea es carbono, ¿ya? Aquí hay un vértice, entonces sé que aquí hay un carbono. Aquí al final sé que hay un carbono, y aquí también finalmente sé que hay un carbono, ¿sí? Entonces, ¿estamos listos? ¿Terminamos la molécula? ¿Es así? ¿O le falta algo a esa molécula? Le faltan los hidrógenos. Los hidrógenos, ¿verdad? Le falta poner los hidrógenos, porque si se fijan acá, voy a borrar esto, este carbono solamente tiene 2 enlaces. Entonces, implícitamente, aquí hay 2 hidrógenos, CH2, ¿ya? Aquí hay 3, porque tiene un enlace nomás, entonces le falta estos 3. Y este también tiene H3 porque le faltan estos 3 enlaces, ¿sí? Pero lo importante es que sepan aquí que los vértices son los carbonos. Y después, si a los carbonos le faltan enlaces, los rellenamos con hidrógeno, ¿sí? ¿Dudas? Ya. Les voy a poner un ejemplo y ustedes me van a decir cuántos enlaces, cuántos carbonos hay y cuántos hidrógenos hay. Ya. ¿Cuántos carbonos hay? ¿5? ¿Alguien más dice algo distinto? 5. ¿5? Ya. Vamos a contarlo. Aquí hay uno, un carbono, otro carbono, otro carbono, otro carbono, otro carbono. 5 carbonos, muy bien. ¿Cuántos hidrógenos vamos a poner? ¿Cuántos hidrógenos hay en en el primer carbono? Vamos a ponerlo aquí. ¿Cuántos hidrógenos tiene? 3. 3, excelente. ¿Sí? Porque como tiene un enlace formado, le faltan 3 para formar los 4. ¿Sí?
El de acá arriba, ¿cuántos tiene? 2, excelente. El de acá abajo, 2. El de acá arriba, 2 también. ¿Y el de acá? 3. Entonces, finalmente, vamos a poner que este carbono va a ser así. Como fórmula semi-desarrollada es CH3, CH2, 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 CH3. ¿Sí? Listo, entonces tenemos 5 carbonos y todos los hidrógenos necesarios. ¿Dudas? ¿No? Ya. Vamos con un nuevo, le voy a dar otro ejemplo, voy a borrar este. Voy a borrar, ya. Otro ejemplo. Tengo esto. Ya. ¿Cuántos carbonos hay? 5. 5 también, excelente. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. ¿Cuántos hidrógenos tiene este carbono? 3. 3, muy bien. Ahí. ¿Cuántos tiene el de acá arriba? Ninguno. Ninguno, muy bien, tiene 0. ¿Por qué tiene ninguno? Voy a borrarlo. Porque ya tiene los 4 enlaces. Perfecto, ya tiene los 4 enlaces. Si se fijan, aquí hay un enlace y aquí tiene un enlace triple. Tiene 3 enlaces. Entonces no necesita ningún hidrógeno. ¿Ya? Tiene 0 hidrógeno. ¿Sí? El de acá abajo. ¿Cuántos hidrógenos tiene? También 0. También 0, ¿verdad? Que tiene 1, 2, 3, 4 enlaces. Está listo. No necesita más hidrógeno. El de acá arriba. ¿Cuántos tiene? 1. 1 nomás. ¿Sí? ¿Y el de acá abajo? 2. 2. Excelente. Entonces, desarrollando esta molécula te va a quedar CH3, C, 1, 2, 3, C, CH, CH2. ¿Dudas? Aquí les vamos a ir agregando un poquito de dificultad. Si se fijan, antes era fácil, eran solo puros palitos, ahora les agregamos un enlace doble, un enlace triple. Después vamos a ver que se le puede agregar más, otra cosa. Sí. ¿Pero era difícil, Adriano? ¿O solamente se veía feo? Ya, se veía feo. Ya. ¿Lo ves? Hay que empezar como a desarrollarlo. En esta fórmula me voy a quedar un poquito más porque es la que en general más se usa. ¿Ya? Otro ejemplo. Vamos a hacer... Espérame. Ya. ¿Cuántos carbonos tiene?
6. 6, ¿ya? Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien. Ya. ¿Cuántos hidrógenos tiene este carbono? 3, ¿ya? ¿Este cuánto? 2. Este también tiene 2. ¿Este cuánto tiene? 1. 1, muy bien. Este, ay, ¿por qué puse un C? 3. Y este también tiene 3, ¿ya? ¿Cómo se representa esta compuesto? Tiene, si se fijan, después igual les estoy adelantando un poquito, tiene 5 carbonos como seguidos y uno que está a partir de este cuarto carbono si lo contamos de aquí para allá, ¿sí? Entonces tenemos 1, 2, 3, voy a poner aquí 4, 5, ¿sí? Y en este tiene otro carbono. Entonces vamos a llenar ahora de hidrógenos. Este tenía H3, este era H2, H2, H, H3, H3. ¿Sí? Entonces esa es la molécula semidesarrollada para esta molécula. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? Ya. Entonces hay que ver y respetar los enlaces. No vamos a poder cambiar, por ejemplo, este enlace se va a unir acá. No, porque me cambia. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a ir al último ejemplo de esto. ¿Cuántos carbonos tengo acá? Yo digo que 2. 2. ¿Alguien más dice algo distinto? ¿O todos están de acuerdo que 2? También digo que 2. 2. Perfecto, también son 2. Aquí y aquí. Este carbono que se supone que antes teníamos cuando era así, habían 3 carbonos, ¿verdad? Este ya no es carbono, es oxígeno. Y esos son los heteroátomos que les había mencionado, ¿ya? Que en vez puede también ponerle un nitrógeno o un flúor, no sé, cualquier cosa. Flúor no, la verdad, pero bueno, así se forma. Entonces, podemos ver que el hidrógeno se forma con H6, nada que ver, H3, H3, y el oxígeno sí está perfecto, ¿ya? Entonces, esta molécula te va a quedar CH3, se une con el oxígeno, y esta es CH3, ¿ya? Este oxígeno tiene 2 neutrones. ¿Dudas? Entonces así es como se empiezan a un poquito a complejizar las moléculas, ¿ya? Si se fijan, uy, aquí borré una cosa. Voy a... Este era carbono, creo. Era así, ¿ya? Si se fijan, aquí hay una molécula mucho más complicada, que es la glucosa, pero en forma así. Entonces vemos que donde hay carbón, aquí hay un carbón, aquí hay otro, 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 otro y otro, ¿sí? Hay 6 carbones en total, ¿ya? Esa es la fórmula esquelética. Ya. Vamos con la última fórmula, o sea, no es la última. Fórmula molecular, ¿ya? Aquí muestra la cantidad de átomos que hay presentes en la molécula. Por ejemplo, si la glucosa hay 6 carbonos
12 hidrógenos, 6 oxígenos, pongo C6H12O6. En el propano hay 3 carbonos, 8 hidrógenos, pongo C3H8. ¿Ya? Solo se pone eso. Eso ya la dimos, así que la voy a pasar rapidito para terminar con esta parte. ¿Ya? Y la fórmula empírica. La fórmula empírica es, también la vimos, es una expresión más sencilla de representar el compuesto químico y solo nos indica los elementos que posee el compuesto y la proporción que debe estar en números enteros, ¿ya? Entonces, si nosotros sabemos C3H8 es el propano, nuestra fórmula empírica va a ser la misma que la fórmula molecular porque nosotros ya no lo podemos seguir reduciendo más, ¿ya? Siempre va a ser C3H8 mínimo, ¿sí? En cambio la glucosa teníamos en la fórmula anterior, en la fórmula, puse 2 veces, en la fórmula condensada, era C6H12O6. Si yo divido todos estos números en 6, como mínimo común múltiplo, me queda CH2O. Esta, si se fijan, es mi fórmula empírica para la glucosa, ¿ya? ¿Por qué? Porque es la que nos indica que los que tienen todos los compuestos, tiene el hidrógeno, tiene el carbono, el hidrógeno y el oxígeno, y tiene una proporción mínima, ¿ya? El carbono, el oxígeno están en proporción 1:1, el carbono, el hidrógeno está en proporción 1:2. Cada un carbono hay 12 hidrógenos, ¿ya? Eso, con la fórmula empírica, ¿sí? ¿Dudas? Todo claro, profe. ¿Todo claro? Genial, ya. Y la última fórmula, que son las esferas y las varillas, que nos indican representar un compuesto químico, muestra la posición tridimensional, esto ya es como en 3D, ¿verdad? De los átomos y los enlaces entre ellos. Los átomos son representados por esferas, por eso es esfera, los átomos, y por varillas están representados los enlaces, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un carbón, otro carbón representado por esferas, y aquí están todos mis hidrógenos. Hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno. Y si se fijan, ahora están en dimensión 3D, ¿ya? Entonces, este es el propano, que hemos visto todos los ejercicios, es lo mismo que decir esto, es lo mismo que decir CH3, CH2, CH3, o C3H8, lo mismo, ¿ya? Y aquí está la glucosa, que es mucho más compleja y, bueno, ¿ya? ¿Dudas? Aquí hay algunos ejemplos de esferas y varillas en algún ensayo, creo que en el primero o en el segundo. Hay ejercicios de esto, ¿ya? En general los ejercicios de esferas y varillas son fáciles, como cuántos enlaces hay, o bueno, puede aparecer después un grupo funcional que todavía no lo ven, ¿ya? Así que eso. Pero esas son las fórmulas típicas de representar los compuestos orgánicos, ¿ya? Vamos a dejar la clase hasta aquí, después vamos a ver unos ejercicios, nos faltan un par de temas, pero vamos a dejar... Sí, no, en general no va a tener color, pero van a ser bien marcados. Si hay uno negro, va a ser bien marcado, uno blanco. Hay un ejercicio en un ensayo para que lo vuelvan a revisar, ¿ya? Voy a dejar de grabar.